empezamos y no hace falta. Bueno, vamos para atrás. Bien. Acá ven toda esta parte que estoy mostrando ahora, puse dibujitos más lindos de la clase anterior. Ángulo diedro, la definición, algún dibujito, eh, algunas definiciones que me había olvidado de nombrarles como ángulos diedros adyacentes y ángulos diedros opuestos por la arista. Eh, la definición de ángulo triedro y después la de ángulo poliédrico. Y bueno, entonces hoy empezaríamos con estudiar un poquitito más eh, con los poliedros, ¿sí? Entonces, por empezar, eh, la definición de poliedro convexo es no es simple, porque ya estamos en el espacio y las cosas dejan de ser tan simples, pero estamos definiendo los poliedros más fáciles de definir con esta primera definición. Y fíjense también que vamos a definir un cuerpo geométrico, vamos a llamar cuerpo a las figuras del espacio acotadas, ¿sí? Y, pero no todas las figuras del espacio acotado son cuerpos, así que también la definición de cuerpo no es algo que sea muy simple, así que nos quedamos con la de poliedro convexo, que esta sí se puede definir todo bien. La idea es que si uno quiere trabajar con cosas diferentes que esta, hay que eh, explicar muy bien con qué cosas va a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuerpos geométricos en el espacio puede ser la esfera, el cono, el cilindro, o sea, hay cuerpos redondos y poliedros, y algunas cosas que parecen poliedros no lo son. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con las definiciones porque los teoremas que vamos a demostrar son válidos si uno utiliza una cierta definición y no otra, ¿sí? Entonces, para establecer bien qué vamos a entender por poliedro convexo, vamos a llamar poliedro convexo la unión de un número finito de regiones poligonales convexas tales que cada lado de una región poligonal es común a otra región poligonal y solamente a otra, ¿sí? No pueden salir varias caras de una misma arista. Eso ya no invalida que esto sea un poliedro. Si tuviéramos la caja de cuerpos, acá les... que esperen que no prendí la tablet, hasta ahora vengo... ¿Estamos acá? No, más acá todavía. Acá está. Bueno, si tuviéramos la caja de cuerpos, tengo esos cuerpos que se doblan, que se llamaban caleidociclos, ¿no? Pueden googlear, ya que no los podemos tocar. Y en esa página que les dije el otro día del Cortal Saltes, tienen plantillas para hacerlos. Y esos, por ejemplo, son ejemplos de cosas que no son poliedros, justamente porque cada arista pertenece a más de una cara, ¿sí? Bueno, como ejemplo de algo que no es poliedro, de acuerdo a que no cumple con el punto 1. Así que después van y buscan de qué se tratan los caleidociclos. El punto 2 que tiene que cumplir un poliedro convexo es que dos regiones poligonales contiguas son no coplanares, ¿sí? Entonces, eh, si, hay, si hay una cara y al lado otra, tiene que haber un ángulo diedro entre ellas, ¿sí? No pueden ser coplanares dos caras contiguas. Y por último, el plano en que está contenida cada región poligonal, que se va a llamar cara, deja a todas las restantes
a todos los restantes vértices y a todas las restantes caras en un mismo semiespacio. Entonces, las regiones poligonales que forman parte de un poliedro se llaman caras, los lados de los polígonos se llaman aristas del poliedro y los vértices de las caras se llaman también vértices del poliedro. Pasemos entonces a yo un par de diapos más acá. Tenía esta, que es la que les dije el otro día, que son los antiprismas. Este es un antiprisma de base hexagonal, ¿sí? Y es también un cuerpo semi-regular porque el hexágono es un hexágono regular y los triángulos de las caritas que unen una carita con la otra son triángulos equiláteros. Entonces, en algún punto nos podemos poner a estudiar un montón de cosas acerca de los poliedros y tenemos poliedros regulares y poliedros semi-regulares y después otro tipo de poliedros que son interesantes. Entonces, después ahora les voy a pasar el link del programita de donde saqué este dibujito. Pero vamos a seguir ahora con la definición de acá está. Vamos a seguir entonces ahora con algunas definiciones porque, bueno, nos interesa el interior de un poliedro convexo es la intersección de todos los semiespacios abiertos determinados por cada una de las caras, y el cuerpo poliédrico es la unión del poliedro convexo con su interior. Y acá era importante que un poliedro convexo no es un conjunto convexo. Acá tienen el link para descargar el programita, que es semi gratis y bastante molesto porque tiene una versión de prueba, y entonces cada 2 minutos pregunta si lo vas a comprar o si querés seguir en la versión de prueba. Pero fuera de eso, y en esa página que les puse ahí, no solamente está la página de poliedros, sino que también hay una que se llama TES, que es de teselados, que está muy buena. Así que hay varias cosas ahí para descargar y mirar qué pasa ahí. Bueno, este es un teorema que no es difícil de demostrar, pero es tedioso porque dice que si cortamos un poliedro con un plano que contenga un punto interior a ese poliedro, la intersección entre el poliedro y el plano es un polígono que es convexo. Entonces lo que hay que mirar ahí es que cuando uno hace el corte, por ejemplo que tuviéramos un cubito y cortamos con un plano por acá, entonces voy a cambiar de color. Entonces este cortecito que queda acá, ese rectangulito que resulta ser el corte del polígono con el poliedro, es un polígono convexo. Entonces la demostración pasa por ver que la intersección del plano con cada una de las caras es un segmento, pero además ese segmento tiene como extremo el extremo del segmento siguiente. Entonces cuando uno lo va recorriendo obtiene una figura que es la unión finita de segmentos y vuelve al primer punto, ¿sí? Entonces hay que hacerla con un poco de rigurosidad. En el apunte que tienen está hecha, así que, pero no da para hacerla en esta clase virtual porque es muy larga, digamos, muy plomo. Bueno, acá viene la del antiprisma que ya les mostré como un ejemplo de poliedros que son bonitos. Esta familia de poliedros tiene un montón de propiedades interesantes y se puede hacer un estudio particular de cada uno de estas familias y cosas, pero no vamos a dedicar a ir más rapidito, así que pasamos a mirar
la versión del teorema de Jordan en el espacio, ¿sí? Y fíjense que, hipótesis importante, estamos pensando en un poliedro convexo para hablar del teorema de Jordan. Pero así como pasaba en el plano, que un polígono era como un cerco que me dividía el plano en un interior y un exterior, eh, en el espacio, un poliedro convexo también me divide el espacio en un conjunto interior y uno exterior, ¿sí? Un, un conjunto acotado que es el interior del polígono, del poliedro, y un conjunto no acotado que es el exterior del poliedro. Pero en el espacio pasan cosas diferentes, ¿sí? Hay, por ejemplo, si se acuerdan de análisis que se estudia el toro, que se obtiene como sólido de revolución de una circunferencia que no pase por el centro de coordenadas y entonces uno tiene como una rosquilla, digamos. Por ejemplo, esa figura también tiene un interior y un exterior, pero se puede pasar de un lado del espacio al otro, o sea, el exterior no queda, no pasa, o sea, si se acuerdan, en el plano, cuando pasaba eso, no era un polígono porque no podía, para pasar desde el primer agujero hacia afuera, teníamos que pasar por el polígono. Eso en el espacio ya deja de pasar porque nadie tiene problema de atravesar el toro, digamos. Entonces, las cosas no son exactamente idénticas a lo que está pasando en el plano, y este teorema de Jordan en el espacio lo estamos solamente charlando para un poliedro convexo, porque es muy complicada una demostración más general para otro tipo de cosas. Vamos entonces a mirar, pero lo que sí es importante del teorema de Jordan es esta cuestión de que separa un poliedro convexo, separa el espacio en dos conjuntos que son disjuntos, que uno es convexo, el interior del poliedro es un conjunto convexo y el exterior del poliedro no lo es, ¿no? Entonces, el punto 1 dice: toda semirrecta con origen en un punto interior del poliedro intersecta al mismo en un punto. Luego, toda recta a la que pertenece un punto interior del poliedro intersecta al mismo en dos puntos. Fíjense que recién nombramos un teorema que les conté que era de que el corte de un poliedro con un plano era un polígono, ¿sí? Entonces esta primera demostración se puede hacer usando este teorema anterior y el teorema de Jordan en el plano, porque lo que hago es tomar un plano que contenga a la semirrecta esta, que, que nace en un punto interior del polígono, del poliedro, ¿sí? Tomo un plano que lo contenga y como su origen es un punto interior, acá vamos a encontrar un polígono contenido en el plano que pasa eh, eh, claro, un polígono contenido en el plano que además contiene a esta semirrecta. Entonces el corte, no me va a salir bien el dibujito así pensándolo, el corte entre uno y otro es Jordan en el plano. O sea, tengo un polígono y una semirrecta, así que con usar esos dos teoremas me alcanza para mostrar eso. Con respecto al exterior, existen rectas cuyos puntos son todos exteriores al poliedro. Eso me hace que haya una diferencia sustancial entre el interior del poliedro, donde no cabe ninguna recta, y el exterior del poliedro, que sí contiene rectas, ¿sí? Y además, ahora vamos al punto 3, fíjense que dice que tanto el interior como el exterior del poliedro son conjuntos conexos, no convexos,
conexos. La palabra conexo es que puedo encontrar un caminito poligonal para ir desde un punto al otro, ¿sí? Entonces, figuras como un polígono que sea una L, por ejemplo, es una figura que no es convexa, porque hay segmentos que no están contenidos en la figura, o sea, con extremos en puntos de la figura, pero sí puedo unir un punto y el otro mediante un camino poligonal. Entonces, es conexo en el sentido de que siempre puedo conectar dos puntos de la figura. Una figura que fuera no conexa tiene que ser algo hecho en partes, ¿sí? Por ejemplo, si una figura es la unión de estas dos cosas, para pasar de un bloque al otro necesito pasar por el exterior. Entonces el punto 3 me está diciendo que los poliedros no son de este último tipo. Y por último, cualquier poligonal que une un punto del interior con otro del exterior intersecta al poliedro y podemos agregar que lo intersecta en un número impar de puntos, ¿sí? O sea, eh, como tiene que salir y volver a entrar, si llega a intersectar más de una vez, tiene que volver a salir para irse al exterior. La cantidad de puntos que una poligonal puede, si nace en el interior del polígono, para conectar con un punto que esté afuera, tiene que cortar una cantidad par de veces. Bueno, pasemos. Todo esto está en el apunte, los PDF que tienen en la PEDCO están, están más bonitos. Bien, entonces, así que no estoy dando las demostraciones con mucha precisión, búsquenlas, lo que estoy diciendo es que miren los PDF para tener la demostración completa y correcta, ¿sí? Ahora vamos a definir poliedro simple. Sí. Ah, pues ah, había un delay, pero yo estoy en la pantalla en la cual estoy. Si no, fíjate en la pantalla de Jitsi, que ahí estamos en... Ah, bueno. No, sí, sí, es que es así, tarda un ratito, pero tiene sus ventajas porque yo lo tengo abierto en la tablet y en la compu y trabajo bien. Que eso está bueno, qué sé yo. Bueno, entonces fíjense que acá para definir un poliedro simple nos basamos en generalizar un poco a partir de lo que dicen los puntos 3 y 4 del teorema de Jordan. O sea, los poliedros simples pueden admitir eh, entraditas y ser no convexos, digamos. Entonces, y hay poliedros simples bastante complicados, con poliedros estrellados y ese tipo de cosas que nos interesa que sean poliedros porque son bien interesantes, ¿no? Entonces, ampliamos la definición de poliedro a poliedros simples eh, y fíjense que ya esta definición se complica un poquito más que la anterior porque el, los dos primeros coinciden con el poliedro convexo que habíamos visto antes, pero tenemos que marcar más condiciones para poder explicar bien qué entendemos por poliedro simple y después podemos ver que cualquier poliedro convexo cumple con ser un poliedro simple también. O sea, estamos definiendo una clase más general de cosas. Por más que estamos usando cuatro características para demostrarlo, la realidad es que la característica 3 y 4 son más livianitas, están restringiendo menos que lo que pide la de que una cara deje a las restantes en un mismo semiespacio. Entonces, se llama poliedro simple a la unión de regiones poligonales simples que cumplen con las siguientes condiciones.
cada lado de una región poligonal simple, que llamamos cara, es también lado de otra y solo de otra. Caras con un lado común se denominan contiguas, ¿sí? Dos caras contiguas son no coplanares. Ese es el punto 2. El punto 3 dice: caras no contiguas pueden unirse por una sucesión de caras contiguas, o sea, siempre, por más complicado que sea el poliedro que estoy mirando, si quiero, siempre tengo un caminito para pasar de una cara a otra cara, pero siempre ese caminito es pasando por caras, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante dentro de la definición. Y dos caras no contiguas no pueden tener más punto común que un vértice. Y en ese caso, ambas caras están contenidas en un ángulo poliédrico que tiene ese vértice, ¿sí? ¿Qué nos prohíben estas cosas? A ver si... Bueno, por ejemplo acá, en la siguiente diapositiva, tengo ejemplos de poliedros simples. El primero es un poliedro convexo, ¿sí? Porque está compuesto de eh, cuadrados y triángulos. Creo que se llama rombícubo octaedro este, pero no lo podría asegurar en este momento. Este que tenemos acá, fíjense que es como dos cubos que se intersectan, ¿sí? Pero si lo consideráramos así, dos cubos intersectados no me sirve como definición de poliedro. En cambio, si nos fijamos bien y miramos solamente la cascarita, este cuerpo está, está formado todo por triángulos. Es un poliedro estrellado. Y un poliedro simple hasta me permite la definición que el tercero, este que tiene un agujero, quede... Hay, podrán silenciar los micrófonos porque se escucha la calle de alguna de las casas. eh, bien, entonces... Ahí estamos. Capaz que yo sí la puedo... A ver, a ver. Silenciar. A ver. Marce. No, pero ahí me silencio yo. Marce. A ver. Marce. ¿Dónde me aparecen los tres puntitos acá? Silenciar a silenciar. Ahí está, silenciar a este participante, sí. Ahí está, la logré. Bueno, ahí ven, estaría bueno editar los videitos porque todas estas cosas van a quedar grabadas. Bueno, entonces este último poliedro es un poliedro simple, pero fíjense que la definición de poliedro simple admite cosas bastante raras, como que el poliedro tenga un agujero. Pero para que este poliedro, para que este cuerpo sea poliedro, fíjense que están sombreaditas las caras con rayitas de distinta dirección, y eso es porque la definición pedía que caras contiguas no sean coplanares, o sea, no me sirve, esto no es un triángulo con agujero, ¿sí? Sino que cada una de las caras la tengo que como que hundir, digamos, o sacar para afuera de alguna manera para que no me queden en el mismo plano, ¿sí? Acá tienen otras dos direcciones interesantes de cosas, pero son un poco para mirar lo del teorema que yo ya les había pedido, que habíamos visto que caras más vértices es aristas más 2, ¿sí? En los poliedros regulares, y había quedado como tarea para ustedes mostrar que en las pirámides también funcionaba, en los prismas también funcionaba y en los antiprismas también funcionaba. Acá les puse unos ejemplos de un poliedro estrellado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está
no me está queriendo marcar, ahí está. Un poliedro estrellado, que ese es poliedro simple, ¿sí? Este prisma, cuya base es un polígono no convexo, también no hay ningún problema, las caras son todos polígonos, puedo ir de una cara hacia otra con una cantidad finita de pasos y pasando siempre por caras contiguas, pero tenemos este que lo solíamos llamar poliedro con burbuja, ¿sí? Fíjense que acá este no cumple con la definición de poliedro simple. Por ejemplo, ese vértice no es un vértice común de dos caras, no están las caras contenidas en el mismo ángulo poliédrico, porque la cara del cubito no está en el mismo ángulo poliédrico que la del octaedro. Entonces este no es un poliedro simple. Y este de acá, el último, que es un marco de cuadro con agujero, no es un poliedro simple, pero lo podríamos modificar un poquito para que sí lo fuera. ¿Qué problema tiene? Justamente lo que les contaba con la baliza que mirábamos en la filmina anterior. Si una cara, si todas estas pedazos de la cara están en el mismo plano, eso me trae un problema porque esto no es una región poligonal, es una región poligonal con agujero, y eso entonces no está formada por un polígono convexo, o sea, esta cara no estaría cumpliendo la definición de ser una región poligonal. Entonces, se puede llegar a arreglar si le trazamos las aristas y los cambiamos de plano. O sea, por ejemplo, esto lo hundimos un poquitito y este lo levantamos un poquitito y entonces queda como una montañita ahí que se puede llegar a usar, ¿sí? Con ese arreglo, este cuerpo no cumple el teorema de Euler que dice acá. Tampoco hay mucho problema porque la hipótesis es que sea un poliedro convexo y este poliedro no es convexo, ¿sí? Sin embargo, hay algo interesante que después vamos a charlar acerca de cuerpos como este último que les estoy mostrando acá. Pasemos a mirar un poquito entonces de qué se trata, de cómo podemos demostrar el teorema de Euler. Lo que hacemos primero, ¿sí?, es pasar el poliedro a una esfera. Acá yo encontré en internet este dibujito. Eran de dos páginas distintas, por eso no están con los mismos colores. Este se llama dodecaedro pentaquis. Y fíjense que acá se ve bien, en el que está dibujado de rojo, se ve bien que tiene caras poligonales. Y acá lo que hicimos fue inflarlo. Entonces los que eran segmentos pasan a ser arcos de esfera, ¿sí? Y las caras que eran planas pasan a ser triángulos esféricos, ¿sí? Esto es entonces lo que cuenta el teorema en esta primera parte. Es posible encontrar una esfera de centro en un punto O interior al poliedro P, tal que el poliedro esté contenido en la esfera y haya una función biyectiva que a cada punto del poliedro le asigna un punto de la esfera. De manera que vértices van a vértices, segmentos van a arcos de esfera. La imagen de una cara tiene la característica de no tener puntos en común con otras, y eso tiene que ver también con que es una función biyectiva, y en el poliedro no, los únicos puntos en común entre las caras eran los de las aristas, ¿sí? Entonces, lo que dice el punto B es justamente eso, que puntos interiores de una cara van a parar a lugares que no tienen intersección posible con los puntos interiores de la otra cara, ¿sí? Acá el dibujito este es bastante lindo y se ve que el poliedro acá se los dejo para que si quieren googlear
igual dodecaedro pentaquis. Tienen, hay tantos poliedros que tienen nombres raros ya las cosas. ¿Sí? Entonces la idea es que este era poliedro, ¿sí? Y este no es poliedro porque no tiene caras planas, pero mediante la F hice una función biyectiva, una transformación en el sentido de que es biyectiva, de un poliedro a la superficie de la esfera. Bien, acá es donde entra la, eh, la proyección ortogonal y donde entran los links que les había puesto en esta hoja, acá en la diapositiva 14. Si quieren podemos compartir un cachito de la película de YouTube donde está esto y a mí la que me interesa está en el capítulo 1, que se vea, pero toda la serie completa es muy linda para mirarla y juega mucho justamente con las dimensiones. Entonces es como que generaliza el concepto de polígono a poliedro, de poliedro a algo que esté metido en un espacio de 4 dimensiones y así siguiendo. Es una serie muy linda de cosas. No puedo agregar ni una sola diapositiva porque estoy en 20 y esto no deja más. Así que lo que puedo hacer es esta. Acá estoy. Y entonces, a ver, acá está la hoja en blanco. Bueno, vamos a mirar cómo se hace la proyección estereográfica. Teníamos entonces nuestro poliedro convertido a una esferita, ¿sí? Entonces esa esfera la apoyamos sobre un plano. Hay un único punto en el cual plano y esfera se tocan. Eso es algo que no hemos demostrado todavía, ¿sí? Y si unimos este punto con el centro, salimos por el otro lado a otro punto que es diametralmente opuesto del punto donde está apoyado y que los podemos llamar entonces los polos, ¿sí? Y como siempre el polo norte va arriba y el polo sur va abajo. Mafalda se enojaría conmigo, pero lo que podemos ver es que si yo trazo desde el punto N una semirrecta que pase por un punto de S, ¿sí? Esa semirrecta corta a la esfera y corta al plano. Y si lo hago con otro punto, corta la esfera, o sea, empieza interior pero sale para afuera después el punto S, ¿sí? Porque el único punto de toque es el S. La imagen de S es ella misma, ¿sí? Entonces, lo que hace esta proyección es mandarme la esfera, que se la escribe así porque es la que tiene superficie de 2 dimensiones, ¿sí? Por más que está contenida en un espacio de 3 dimensiones, la dimensión de la superficie de la esfera es 2. Todas esas cosas que estamos usando se escapan de la geometría euclidiana, que es la que estábamos trabajando, y vamos a parar al plano pi, que es el que está abajo, ¿sí? Con una única salvedad, que es qué pasa con el punto n. El punto n no puedo trazar una semirrecta que una n con n, porque es el punto n. Entonces, si saco el punto n, esta función p es biyectiva, ¿sí? P se llama entonces proyección estereográfica y es una función biyectiva de la esfera en el plano, de manera tal que
si acá dibujo algo, ¿sí? En la esferita dibujo algo, ¿sí? Por ejemplo acá que tuviera un triangulito, le voy a poder encontrar acá en el plano su imagen, ¿sí? Y entonces, como yo tenía dibujado en la esfera un, un cuerpito, que lo hice mal. Tengo que dibujar en la esfera un cuerpito, pero vamos a agarrar de manera que ese cuerpo tenga una cara donde n queda como punto interior, ¿sí? Entonces, cuando yo proyecto ese cuerpo al plano, la cara que tiene el punto n se sale hacia el infinito, ¿sí? Y las caras que están adentro, por ejemplo, que fuera un cubito, ¿eh? Si puedo hacer las cosas bien. Si yo dibujo acá un cubito que quedó con, en vez de aristas tengo pedacitos de esfera, ¿sí? Esto puesto en el plano va a tener esta forma. ¿Sí? Que es una red, ¿sí? Pero en el plano, donde esta cara que está acá es esta donde estaba el punto S, ¿sí? Esta cara que está acá de costado viene a ser esta que está acá. Y la cara que tenía el punto N es la que está acá afuera, ¿sí? Entonces, yo tenía mi poliedro que tenía un número de caras, un número de vértices y un número de aristas, y tenía que hacer esta cuenta para ver qué pasaba. Ahora, en el plano, cuando hice la proyección estereográfica y me quedo con la red en el plano, que, a ver, el cuerpito que teníamos antes, el dodecaedro pentaquis, ¿sí? Ahí está la red que queda cuando uno proyecta estereográficamente el cuerpo ese acá. Tiene 60 caras ese cuerpo, así que fíjense que la red queda toda de triangulitos, porque cada triangulito de la cara pasa a ser un triangulito aplastado en el plano, ¿sí? Cada vértice sigue siendo un vértice, y cuento 60 caras si cuento la que está afuera. Si no, hay 59 en la red esta. Bien, entonces, ¿dónde estoy? Teníamos este numerito que era cara más vértices menos aristas, que teníamos que investigar. Y entonces, si miro que en el plano caras más vértices menos aristas es igual a 1, si puedo demostrar que en el plano, para las redes estas que son tipógrafos, pasa esto va a ser cierto, porque en este paso de ir del poliedro a la red plana perdí una cara. Entonces, si yo para pasar de acá a acá, lo que tengo que hacer es sumarle una cara acá y un 1 acá. Entonces esto va a ser 2. En el teorema está con bastante cuidado que cuando me paso a la red le pongo primitas a estos para contar. Vamos a mirar entonces cómo escribimos esto. C' es una cara en S, ¿sí? La proyección estereográfica me manda, bueno, la llamo H acá en vez de P, de la esfera va al plano, es una biyección que cumple respecto a vértices, caras y aristas, que se mantiene el número de vértices, se mantiene el número de aristas y se pierde una cara, ¿sí?
Entonces, vamos a ver qué pasa en la red. Fíjense que cualquier red que yo tenga de polígonos, así juntando uno con otro, ¿sí? La posibilidad de agregar algo es agregar un vértice, y entonces voy a agregar dos aristas, que es el dibujito este, a la red le hago eso, o cerrar dos vértices cuando, por ejemplo acá, si tengo este dibujito, puedo cerrar, y entonces estoy agregando una arista, ningún vértice y una cara. Entonces podemos pensar que la red más simple posible es un triángulo, ¿no? En un triángulo, ¿qué tenemos? Una cara, ¿sí? Más 3 vértices, menos 3 aristas. Esa cuenta que da 1. Entonces, en el triángulo, nuestra cuenta da caras más vértices menos aristas, da exactamente 1. Pero, si agregamos un vértice, a ver, no quiero agregar, bueno, por acá. Si agregamos un vértice de manera que estoy agregando una cara, agregué una cara, o sea que esto se incrementaría en 1, agregué un vértice, o sea que esto se incrementaría en 1, pero también agregué dos aristas, o sea que esto se incrementaría en 2. O sea, acá agregué 1, acá agregué 1, pero acá saqué 2, o sea que sigue siendo que eso vale 1, ¿sí? Y bueno, si acá tuviera otra carita más y hago la otra, cierro con la otra operación, que es esta, ¿qué estaría agregando? No agrego vértices, no agrego caras, sí agrego una cara y sí agrego una arista. Entonces hay un 1 que se suma y un 1 que se resta. De esa manera, entonces, en la red plana, esta cuenta de caras más vértices menos aristas da 1. Solamente nos resta mirar que, a ver, terminamos acá. Entonces, son las dos únicas operaciones posibles en las redes, ¿sí? Eso significa que podemos trabajar, o sea, fíjense acá que en la primera operación, que agregábamos una arista y una cara, tenemos eso y se sigue manteniendo el C más B menos A. Y en la segunda operación, en que agregábamos un vértice también se agregaba una cara, pero se agregaban dos aristas. Y eso hace que siempre se mantenga invariante C más B menos A. Entonces, lo que vale para la red 1, para los poliedros vale 2, y entonces estaría demostrado el teorema de Euler. Bien, eso era todo lo que tenía planificado para hoy. Así que dejo de transmitir.